Juan capítulo 1, 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta hora yo voy a estar hablando un poco sobre la encarnación de Jesús, de la encarnación de Dios, que es Jesús. Miren, es algo interesante que en estos tiempos su mente puede estar en cualquier cosa. Puede estar tal vez en la comida, puede estar en sus vacaciones, qué es lo que van a hacer, cuándo van a salir, tengo que comprar los boletos, tengo que dejar la casa preparada. Si usted no va a salir, es muy probable que usted es el que va a recibir a los que van a venir de su casa, de su hogar, su familia. Entonces empiezan a preparar su cuarto, empiezan a preparar sus casas, donde se van a hospedar, donde se van a quedar, los tíos, primas, y tal vez los regalos sea algo de presión, algo que está siempre en tu mente. ¿Qué regalos voy a regalar? ¿Qué es lo que, si me va a alcanzar, si voy a poder regalarle a mi hijo algo, si voy a poder regalarle algo a mi esposa? Y todavía la presión de los hijos, tal vez, que quiero esto, ocupo esto, quiero lo demás. Y tal vez no solamente los hijos son los que los presionan, pero también su esposa puede presionarlo. También su esposa. Escuché una historia de una mujer que se levantó y le dice a su esposo: soñé un anillo de diamantes que me regalabas, bien grande, bonito, para esta Navidad. ¿Tú qué crees que significa? Y el esposo le dice: pues en Navidad vas a saber qué significa ese sueño. Y la esposa todo el día esperando la Navidad. Y ya el 24, el 25, ya para abrir los regalos, ahí la señora agarra su regalo que el esposo le dice. Y empieza a abrir su regalo esperando que el anillo, ¿verdad? El anillo, porque su sueño lo agarró, lo soñó. Y abre el regalo, y ¿cuál fue su sorpresa? Que era un libro de interpretaciones de sueños. Así que si le pregunta, bueno, si todavía no haces tus compras de Navidad, no le compres el libro de sueños, cómprale el anillo que te dijo. Y llevamos esa presión, y es interesante que podemos perdernos el enfoque de realmente qué es la Navidad. Y déjeme decirle, ahora me voy a ir ahora a lo espiritual, ahora con los creyentes, ahora me voy a meter. No solamente la gente que no conoce de Dios puede perder el intérprete o no puede saber la verdadera razón de qué es Navidad. Incluso también los creyentes pueden perder el enfoque. Ay, el arbolito es del diablo. ¿Por qué tienen arbolitos? ¿Por qué tienen eso? Déjeme decirle, ese arbolito no es del diablo, es de nosotros. Nosotros pagamos $150 por ese arbolito. Es mío, ¿ok? Eso no es del diablo, yo lo pagué. ¿Y por qué es el otro? Y empiezan a meter cizaña con otros hermanos. ¿Y tú cómo la ves? ¿Tú crees que es correcto lo que el pastor está haciendo? ¿Tú crees que es correcto lo que está? La Biblia no habla de eso, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de evangelización y no lo evangeliza. ¿Por qué no hace una conversación y le demuestra a la persona lo que tú tienes en tu vida, que es Cristo Jesús, que nació en tu vida, que puede nacer en su vida? Y empiezas a enfocar en otras cosas. Déjeme decirle, todo lo que hacemos es simplemente para honrar a Dios. Yo quiero honrar a Dios con su naturaleza. Dios no creó eso y yo quiero adornarlo para dárselo a Dios. Esto es lo que quiero hacer. Quiero celebrar a Dios. Todo lo que hacemos, luces y todo demás, es simplemente una adoración a Dios. Es algo bonito, es una decoración al Señor. Es un agradecimiento a Dios. Mientras te mantengas enfocado en lo que realmente vale, todo lo demás no te va a interesar, no va a estar en tu mente, no va a estar enfrente de ti, no te vas a desviar. Y vas a disfrutar esos tiempos, esa temporada, en el verdadero significado, que es Dios encarnación, que se encarnó, que vino a nosotros para que usted y yo tengamos vida eterna, para que no nos perdamos. Eso es la Navidad. Navidad significa simplemente nacimiento. Es el nacimiento
de nuestro Señor Salvador. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? Navidad es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Juan lo explica de esta manera. Hemos estado en la serie de Isaías, pero Isaías también empezó a profetizar esto. En Isaías capítulo 7, versículo 14, puedes encontrar estos versículos que dice que ese hijo de Emmanuel habla sobre que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, acá significa Dios con nosotros. Eso lo puedes encontrar en Isaías. Ahora, porque es un servicio especial y porque Isaías lo profetizó, es por eso que ahorita estamos en Juan. Vamos a hablar un poquito más porque Juan lo describe también en cómo Jesús vino a este mundo y el propósito en por qué Jesús vino a este mundo. Entonces, ahí en su Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer esos primeros 5 versículos. Dice así de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como Juan empieza, es algo interesante, porque empieza a hablar lo mismo que en Génesis. Es un acuerdo aquí. En el principio, dice, creó Dios, en Génesis capítulo 1, los cielos y la tierra. Y aquí dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algo que tenemos que entender es de que Jesús siempre ha existido. El Hijo de Dios siempre ha existido desde el principio. Siempre ha existido. Y tenemos que entender esto de que Jesús no empezó hace 2000 años. Jesús no empezó desde la Navidad, aunque todo el mundo se estremeció o cambió del rumbo, porque antes de Jesús el tiempo iba al revés. Por eso el tiempo, los años está antes de Cristo o después de Cristo. El nacimiento, cuando Jesús vino a esta tierra, estremeció y cambió el rumbo del mundo, haciendo aún el tiempo ahora correr seguido, creciendo. Y el nacimiento de Jesús, muchos personas que han estudiado esto, ¿cómo se dice? Teólogos, personas que se han metido mucho en lo espiritual, le han dado el reconocimiento del nacimiento de Jesús. Reconocen que Jesús estuvo en este mundo. Pero muchos todavía piensan o creen que Jesús nació en ese tiempo, hace 2000 años, y que desde ese momento es cuando empezó su existencia. Ese no es el momento que empezó su existencia. Él ya existía mucho tiempo antes, después. En el principio, desde el principio de todas las cosas, Jesús ya existía. Y eso es algo interesante de entender y de saber, porque empiezan de esta manera. Jesús nació en ese tiempo, y por eso también muchas de las veces viene esa confusión. Por eso muchas de las veces viene ese desvío de lo que es la Navidad. Porque yo creo que muchos, los que han escuchado de los fariseos, de los no creyentes cristianos en la iglesia, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué vamos a celebrar el 25? Jesús no nació el 25. No, Jesús no tiene fecha de nacimiento. Jesús nació desde antes. No muy convencidos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a celebrar ese día? ¿Dónde dice en la Biblia que nació el 25? A ver, dime. Aquí dice en la Biblia, en el principio. No nació el 25 y no me interesa en qué día nació. Lo que la Biblia me enseña es de que Él existía antes. ¿Ven? Es por eso que tenemos que tener cuidado en qué es el enfoque de Navidad. ¿Para qué estamos celebrando Navidad? Y es simplemente
para demostrarle al mundo, ser un testimonio vivo, de demostrarle a Dios la gracia, lo que Él nos ha dado, de demostrárselo, compartir a otros. El regalo perfecto es Cristo a la humanidad. Y Dios se lo ha dado, nos ha dado ese regalo para que nosotros podamos compartirlo con otros. No importa y no se ocupa saber cuándo nació o cuándo Jesús vino a la tierra. No quiero decir nacimiento, cuándo Él vino, pisó tierra. No ocupamos saberlo. Si lo necesitáramos saber, entonces estuviera en la Biblia. Pero por lo mismo, para que no nos desviemos del propósito, dice la Biblia claramente que Él ya existía desde el principio. No se enfoque en el nacimiento de Jesús. Si nació el 24, 25 en julio, el 4 de julio para echarle cohetes, o el 16 de septiembre para pegarle el grito, no se preocupe. No sabemos, no importa. Lo que debería de estar importante, lo que debería de tener muy en mente es si nació en su vida. Jesús ya nació en su vida. Jesús ya pisó en su corazón. Eso es lo que deberíamos de estar más pendiente. En el principio dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Vamos a continuar el versículo 6 hasta el 13. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando Juan del Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí en esta porción nos habla en cómo Dios pudo hacer posible a las personas que pudiéramos nacer de nuevo y ser hijos de Él. Por medio de Jesús es como nosotros podemos ser hijos de Dios. Ahora, este es un testimonio que Jesús nos ha dado. Juan el Bautista empieza a dar testimonio, empieza a predicar de quién iba a ser, qué Jesús iba a ser, cuál es el propósito de Jesús. Y una vez más, tenemos que tener esto en mente, saber que no sabemos el nacimiento, pero reconocer que Jesús vino y que el nacimiento debería estar en nuestros corazones. Ese es punto número 1. Segundo, es el testimonio. Es el testimonio. Tenemos que enfocarnos en este tiempo, en esta temporada, para traer testimonio de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. ¿Y qué es lo que Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Es de traernos vida eterna, de salvarnos, de traer luz a nuestras vidas, de traer esperanza. De esa persona con el corazón quebrantado, de que Dios pueda restaurar ese corazón, pueda restaurar las familias, pueda traer sanidad, pueda traer libertad a los cautivos. Ese es el testimonio que deberíamos de estar enfocados en esta temporada. Señor, yo no sé cuándo mi Salvador nació, pero yo sé que nació en mi vida. Y en esta temporada te quiero dar gracias porque estando enfermo en este año, tú me sanaste. Estando sin trabajo, tu provisión, las carnitas, los taquitos siempre estuvieron ahí. Y si no ha comido, yo le invito a una sopa de frijoles. Gracias, Señor, porque siempre has estado en mi vida, siempre has estado conmigo, aún sin merecerlo, aún en fallarte, en no hacer mi devocional, en no orar en las mañanas. De todas maneras, tu gracia siempre está conmigo. Gracias, Señor, por eso. Por eso estoy celebrando en este día.
Porque por medio de tu hijo yo puedo tener esa relación, yo puedo recibir esa bendición. Jesús es la fuente de donde vienen todas las cosas. Por medio de Jesús es como recibimos la bendición de Dios. Es por medio de Él solamente. Muchos tienen este texto memorizado, pero muy mal memorizado. Y es el Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y muchos dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí no habla de los suyos. Dice, a lo suyo vino. A su propósito vino. A su misión vino Jesús. Y muchas veces podemos confundirnos en este versículo porque entendemos que Jesús vino a librar a su pueblo escogido. Amén. Vino para los de Israel, vino al pueblo escogido de Dios a salvarlos de la esclavitud o a librarlos de la esclavitud, de la opresión que han estado. Los profetas estaban anunciándolo, los profetas estaban diciendo, va a venir un libertador y va a venir el Mesías y va a venir el que nos va a librar y que su reino va a reinar por los siglos de los siglos, y todo el pueblo estaba contento. Y es algo interesante que podemos confundirnos en este versículo, pero aquí dice, a lo suyo vino. Todavía Juan está escribiendo y enfocándose en qué es la misión de Jesús. Jesús siempre ha existido, nacimiento de Él, pero vino a liberarnos, vino a salvarnos. Estamos en esta temporada en reconocer el testimonio, en reconocer la misión de Jesús. Gracias, Señor, y tener un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque tu misión ha sido cumplida en mi vida. Dice, a lo suyo vino. Dice, para los suyos no lo recibieron. Y es algo bonito porque, fíjense, aunque Jesús a lo suyo vino, todavía, aún en su misión, porque la Biblia, una vez más, la Biblia nos habla en cómo Jesús vino por su pueblo y cómo estaba predicando a su pueblo y sanaba a los israelitas y les hacía milagros al pueblo de Dios, a los judíos. Pero fíjense, aún así, y aquí está la clave, aún así, que vino por una cierta nación, por un cierto pueblo, todavía podemos ver su gracia, su amor, su misericordia a la gente de fuera. Jesús mismo, siendo imagen de Dios en carne, demostró la misericordia. Podemos verlo en la historia en Mateos capítulo 15, versículo 26. Ahí habla de una cananea. Y esta mujer estaba desesperada porque su hija era cautiva o estaba siendo atormentada gravemente por un demonio. Y esta mujer no tenía nada que ver en relación con judaísmo. Era una cananea, era alguien diferente. Jesús vino a su misión para los judíos, pero viene una cananea necesitada, reconociéndolo como hijo de Dios, reconociendo el poder de Dios en él. Y vino y le aclamó. Y le estaba pidiendo misericordia, le estaba pidiendo ayuda a Jesús. Y es algo interesante que los mismos discípulos la estaban rechazando. Le estaban diciendo, no puedes llegar a Jesús tú. Mejor cállate. Regresa por donde regresaste, por donde viniste. No lo molestes ahorita. Y dice que la mujer todavía clamaba más a Jesucristo. Le clamaba más. Ella reconocía quién era Jesús. Judía o no, yo tengo que llegar con Él. Él tiene que hacerme el milagro porque yo he escuchado lo que Él ha hecho alrededor. Yo he escuchado los milagros, yo he escuchado quién es Él, yo he visto quién es Él. Su testimonio ha llegado a mis oídos y yo ocupo llegar a Él. Mujer, hazte para allá. No molestes a Jesús. Y dice que la señora empezó a clamar más, empezó a adorar al Señor. Jesús le dice, yo no vine para ti.
Y dice que se postró a sus pies y le empezó a adorar. Aunque Jesús la rechazó, dice que se postró a sus pies y le empezó a adorar a Jesús. Y fíjense lo que Jesús respondió. Jesús le dice en Mateo capítulo 15, versículo 26. ¿No está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, al que él vino a hacer, y echarlos a los perrillos? Imagínense cuando alguien le contesta de esa manera. Imagínense que Dios le diga de esa manera. No está bien que no le dé mi gracia o mi bendición a Josué y te lo dé a ti. Yo me voy a molestar con usted si hace eso. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Esta mujer, en su desesperación y sabiendo una vez más quién era Jesús, sabiendo la misericordia, sabiendo el amor, sabiendo quién era Dios, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, si me quieres nombrar perrillos, no me importa, aún ellos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Nomás con una migaja, imagínense lo que su vida puede ser transformada con una migaja que Dios te dé. Dice la palabra que en ese momento Jesús fue tan sorprendido, fue tan atento en eso, le llamó tanta la atención, que en ese momento su hija fue sana, fue liberada de ese demonio. Su petición fue contestada en ese momento por su fe. Ahora, Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero el versículo no termina allí. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede tener la bendición de Dios. Usted puede tener la salvación de Dios. Usted puede tener a Cristo en su corazón si le cree y si lo acepta. Usted puede tener una nueva vida. Esa petición, esa necesidad que usted tiene y que está enfrentando, ese reto, en Cristo Jesús está la respuesta. Pero Josué, hice tantas cosas mal. No he honrado a Dios como debería de estar honrándolo en mi vida, con mi familia, en mis quehaceres. Estoy muy fuera de las cosas de Dios. Si a esta mujer Dios le contestó, también puede hacerlo con usted si se arrepiente y le cree. Dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. En otras palabras, no tenemos que estar mendigando o esperando que una migaja caiga. Él nos puede sentar en la mesa. Él quiere sentarnos en la mesa y darnos su vida, darnos su pan de vida, darnos el agua de vida, darnos esa bendición, esa esperanza, esa contestación, esa promesa puede venir a nuestras vidas. No tienes que estar mingando, puedes estar sentado en la mesa con Él. Ese es el testimonio de la Navidad, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tuviste misericordia de mí. Y es por eso que en estos tiempos, en esta temporada, te voy a exaltar aún más. Los últimos versículos del 14 al 18 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Dios no solamente lo habló, lo dijo, pero también lo demostró. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, andaban por todos lados, ocupaban una guía, ocupaban en saber cómo comportarse.
y Dios les dio los 10 mandamientos en cómo comportarse para tratar de ser aptos como Dios, de tratar de ganarse la bendición de Dios. Y no era tanto de que uno pueda hacer o cumplir los 10 mandamientos. Dios le estaba demostrando al pueblo de que como seres humanos, y todavía nosotros como seres humanos no somos perfectos y no vamos a estar a la altura de Dios nunca, la cual significa que ocupamos de Él en nuestras vidas. Jamás de los jamases vamos a estar a la altura de Dios, no vamos a ser perfectos, no somos perfectos. Pero Jesús es perfecto, Jesús es Dios. Y es algo interesante que cuando usted ya no confía en la gente que nomás habla y habla, pero no demuestra. ¿Cuántos todavía continúan con esa clase de relación que promete y dice y son labiosos, son bien buenos para hablar? Y como que te convencen, ¿ves? Pero sus acciones no concuerdan. Sus acciones no son iguales. ¿Qué vas a pensar de esa persona? Esa persona es un mentiroso. Entonces, cuando Dios empezó a traerle promesa al pueblo, no solamente lo prometió, pero podemos ver la existencia de Él. Podemos ver que Jesús vino a cumplir la palabra, a cumplir la ley de Dios. Por eso es lo que dice el versículo, fíjese, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su testimonio, su existencia fue. No solamente Dios lo dijo o habló, pero también lo demostró. Y yo creo que en nuestro testimonio somos testimonios porque hemos visto físicamente resultados. Hemos visto cambios, hemos visto restauraciones, hemos visto sanidades, hemos visto la provisión de Dios. No es de que está en la promesa de la Biblia, pero nosotros la adoramos porque le creemos y Dios ha sido fiel a su palabra, a su promesa. Y lo hemos visto. La existencia. Entonces en esta hora, fíjese, en Mateos capítulo 10, versículo 8, dice de esta manera: sanar a enfermos, limpiar leprosos. Está hablando de lo actual, está hablando lo presente. En sanar a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. En esta hora pueden aprovechar, estos tiempos pueden aprovechar de dar gracia, dar favor. Es lo que significa dar favor, dar misericordia a otros de lo que Dios te dio a ti. Ay, Josué, ¿quieres que le invite a mi vecino? Está bien borracho. Ese mismo invítelo. ¿Quieres que invite a mi vecina? Pues es bien chismosa. Pues tú también eras y Dios te salvó. También puedes salvar a tu vecina. Ay, Josué, pero es el único tiempo que puedo despegarme de mi suegra. Ahí está siempre en la casa. Miren, en la iglesia es en el único lugar que puede estar la suegra y la nuera juntas, sin pelearse, sin agarrarse el chongo. Así que tráigasela a la iglesia también. Le garantizo, tráigase a su suegra y será el mejor yerno del año. Ya los yernos como que, ok. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios no se queda con nada. Lo que Él promete, lo cumple, lo hace. Si Él hizo milagros en nuestras vidas, entonces hay que ser testimonios a los demás también. Hay que regalar un regalo que Él nos ha dado. Dios nunca te dio su regalo, su salvación, para que te quedaras con Él, para no compartirlo. Él te lo dio para que puedas ser testimonio de Dios, puedas tener testimonio a otros también. Así que no te dejes engañar por un comentario, por un hermano o por un inconverso sobre el arbolito, sobre el evento, sobre las luces, esto, lo otro. No te preocupes, eso no debería de estar en tu mente. Tu mente debería de estar de adorar a Dios, de darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias a Dios porque tengo un nuevo testimonio. Gracias a Dios porque tengo algo que compartir con los demás. Eso es la Navidad.
Enfóquense, enfoquémonos, adoremos al Señor realmente. Vino, hizo el regalo. Jesús no es el 25. Okay, yo sé que todos los niños como, ¿no es el 25? No es el 25. Jesús no nació en el 25. Okay, pero con que nazca en tu corazón. Eso es lo importante. Lo importante es de que Jesús siempre ha existido. Él es Dios. Él es Dios. Testimonios, lo podemos ver. Ser un testimonio. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Recuerda ese tiempo. No te dejes engañar por lo demás. Nomás simplemente pone enfoque lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso mismo, compártelo con otros. Compártelo. Ay, tú vas a la iglesia Montes ahí ponen decoraciones y ahí cantan We Wish You a Merry Christmas y todo. No, aquí no decoramos, aquí honramos a Dios. Y aquí cantamos a Dios. Aquí adoramos al Señor, le damos gracias a Dios, le damos honra a Dios, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén.